Bien, pues en esta ocasión, padre, se me pasaba. ¿Podríamos iniciar con alguna oración, por favor? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Comienzo ya. Sí, por favor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración que es muy tradicional en la historia de la Iglesia, que es una invocación al Espíritu Santo, eh, eh, que se llama Ven, oh Santo Espíritu, que se suele rezar el día de Pentecostés. Precisamente le pedimos al Espíritu de la verdad que nos guíe al Espíritu de la verdad. Ven, oh Santo Espíritu, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones, consolador íntimo, dulce huésped del alma, dulce del refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu eterno gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Pues bien, el tema de hoy es precisamente el quehacer de la filosofía, sobre todo, pues poder conversar con alguien que está ejerciendo esa profesión. Y la primer pregunta respecto a su quehacer sería, ¿qué hace un filósofo? ¿A qué se dedica? ¿Qué, como tal, cuál es, aunque suene un poco utilitarista, su aportación a la sociedad, hablando en términos de distintas vocaciones profesionales? Por favor, padre. Bien, bueno, pues yo lo primero que tendría que decir es que ciertamente soy filósofo, es decir, mi forma mentis, mi forma de pensar, la estructura de mi pensamiento es filosófica porque la carrera de alguna manera estructura y en gran medida determina nuestra manera de pensar, nuestra manera de configurar nuestra propia visión del mundo. Pero también soy sacerdote, es decir, yo más que vivir de la filosofía, vivo de ejercer mi misión pastoral como sacerdote. Entonces, lógicamente, ya como filósofo, yo ejerzo o sea, el ser sacerdote no me implicó dejar de ejercer la filosofía, porque son bastante congruentes y compatibles ambas. Una es una vocación, la otra es una profesión. Entonces yo ejerzo la filosofía en 3 modos, fundamentalmente. Eh, Uno es dando clases. El segundo, que es la raíz de el tercero, es pensando y reflexionando críticamente sobre los problemas del mundo, buscando llegar a sus raíces, y de ahí salen mis otras dos, por decirlo así, versiones filosóficas, eh, que son mis dos versiones como escritor. Una, escribo artículos semanales sobre temas de actualidad, que salen en un portal, que, bueno, salen en 3 portales, uno español, otro peruano y otro mexicano. El español se llama Exaudi y allí aparecen ya sea con mi primer nombre, Padre Mario Arroyo, o con mi segundo nombre, Doctor Salvador Fabre, ¿no? Porque mi nombre completo es
Mario Salvador Arroyo Martínez Fabre, ¿no? Utilizo el doctor Salvador Fabre como una especie de seudónimo. Luego, de la misma manera, salen en el portal peruano Crónica Viva y salen en un portal mexicano de reciente aparición que se llama Espesa. Y la otra versión, que es a la que digamos que este año, además pues tengo un blog donde voy colocando todas las cosas, que es Teología para Millennials, con doble L y doble N. Y entonces pues ahí voy colocando mis artículos, ¿no? Y luego ya, ahora, ya no es reciente, ¿no? Porque acabo de publicar un libro que se llama Vivir cristianamente es razonable, que me lo publica una editorial española llamada EUNSA, apareció en enero del 2024. Y ese sería mi noveno libro publicado. Tengo la intención de dedicarme más, ahora más que los artículos, a escribir libros como hobby, digamos. O sea, porque la otra versión, repito, de la filosofía es dar clases, ¿no? O sea, digamos que económicamente vivo de dar clases. Lo que llena mi vida es la labor pastoral como sacerdote y mi hobby es leer y escribir, ¿no? Entonces, lo que hace un filósofo, te podría decir que, pues, otros filósofos que estudiaron conmigo la carrera han seguido diversos caminos, ¿no? Como tú sabes, ahora, y ya desde que yo era joven, es decir, en los años 90 del siglo 2000, del siglo XX, pues la carrera no bastaba, se requiere hacer una maestría o un doctorado. Yo hice bachillerato en teología y luego doctorado en filosofía. De mis compañeros, varios han hecho doctorado en filosofía o en humanidades. Tengo uno que es el principal especialista en pensamiento árabe y cultura islámica en México, que ha publicado pues una gran cantidad de libros, tanto en México como en el extranjero, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no? Realmente en editoriales muy importantes como la de la Universidad de Oxford, etcétera, ¿no? Digamos que ese es de mis compañeros el que filosóficamente más éxito ha tenido. Otros han hecho una combinación bastante interesante, que es estudiar la carrera de filosofía, que era lo que les gustaba, y luego hacer una maestría en una cuestión práctica que deje más dinero. En concreto, han hecho un MBA, un máster, dos hicieron un máster en dirección de empresas, en concreto en una escuela de dirección de empresas que se llama IPADE aquí en México. Uno es costarricense, arrancó su propia empresa en Costa Rica, después empezó él una propia escuela de empresarial allá. Digamos que la filosofía te da una visión como muy radical de las cosas y se completa muy bien con las matemáticas y con una visión práctica y gerencial. O sea, te hace la maestría en dirección de empresas te completa bastante bien el cuadro, ¿no? Entonces, eso han hecho dos de mis compañeros. Uno volvió, el primero, el costarricense, volvió al ámbito académico, pero a dar clases en una escuela, en el mismo IPADE, Escuela de Dirección de Empresas, y le va muy bien económicamente. El otro trabaja en una empresa y también le va muy bien económicamente. Luego hay otro más que estudió filosofía, aunque realmente su vocación era la literatura. O sea, es un gran escritor de cuentos, de novelas. Se fue a vivir a Estados Unidos, hizo una especialidad para ser bibliotecario, es el bibliotecario de una biblioteca en Houston, ya ha publicado unos libros y le va bien. Eh, el otro es el que ha seguido, digamos, el esquema más estándar, ¿no? O sea, no ha hecho ni maestría ni doctorado, se ha quedado con una carrera, es profesor de prepa,
durante toda la vida, pues lleva 20, casi 30 años dando clase en distintas preparatorias. Y bueno, pues sobrevive con dignidad, ¿no? Y ya de mis compañeras, en mi época, se decía, ¿verdad?, que eran épocas en las que el feminismo no estaba muy efervescente. Entonces, algunas literalmente estudiaron filosofía MMC, ¿no? Mientras me caso. Dos en concreto dejaron la carrera, una faltándole un año, la otra faltándole 6 meses, porque se casaron. Y ya no les interesó terminar. Otra es profesora universitaria de humanidades, hizo su doctorado en filosofía. Otra más está haciendo un doctorado en humanidades, es mamá de 4 hijos. Antes de casarse tuvo una gran actividad activista política. eh, y, y yo creo que de mis compañeras, pues, y bueno, sí, realmente las dos, o sea, solo han sido profesoras, una que es profesora universitaria toda la vida y la otra que ahorita está haciendo su doctorado en humanidades. Y eso sería como el esquema, ¿no? De los distintos caminos que se le ofrecen a un filósofo, pero a algunos les va muy bien, sobre todo a los que han desarrollado, la vida académica te da oportunidades de viajar mucho, este, por congresos, por publicaciones, por invitaciones, y los que han mezclado filosofía y dirección de empresas, económicamente les ha ido muy bien, ¿no? O sea, muy bien. Muchas gracias por ampliar un poco el panorama, porque comúnmente, sobre todo en México, quizá por pues la cultura latina, Mm. se considera que las humanidades, la filosofía, no podrían tener un panorama como Mm. laboral. Entonces, en Mm. ese sentido, pues muchas gracias por dejar claro que no es así. Y por otra parte, también le agradezco mucho que haya hecho referencia precisamente a los sitios donde usted escribe, Mm. a sus libros publicados, porque precisamente son como lo que a mí me da pauta para poder hacer referencia a que sus artículos en los que yo he tenido la oportunidad de leer tienen justo ese toque, pues, de juicio crítico Mm. respecto a muchas situaciones de la realidad. En el caso, por ejemplo, de teología para millennials, como temas muy concretos Mm. que a los adolescentes, que a los jóvenes adultos, pues nos podrían estar llamando la atención, pero desde esta perspectiva reflexionada a partir, pues, precisamente de un teólogo, un Mm. filósofo. Es decir, que quizá no se queda, pues, la filosofía en simplemente reflexiones sobre temas Mm. muy abstractos o complejos que solo a un grupo de gente especialista le importa, ¿no? Sino que tiene la posibilidad justo de plantearle a las personas los ejes de análisis para comprender quizá una situación en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, llámese conflicto árabe-israelí, llámese situación en, en la iglesia, eh, temas incluso pues que parecieran muy complejos si se analizan solo desde una ciencia. Entonces, pues también por eso, muchísimas gracias y eso nos lleva a la siguiente pregunta, al siguiente tema. Em, ¿qué hace como tal la filosofía en el mundo, pero no solo la filosofía, pues digamos, em, como un conjunto de saberes, como actualmente podría considerarse, sino como esta ciencia, como lo Mm. mencionaba Aristóteles, el conocimiento por sus causas, comprender lo que está pasando, comprender los porqués, darle respuesta a esos porqués y poder tener como ese proceso completo, la posibilidad por lo menos de comprender ciertos procesos. Y también platicaba con un sacerdote precisamente y él me decía, la filosofía es analizar el ser.
y la teología es analizar el ser, pero desde Dios. Entonces, ¿cómo es que se complementan? Podría parecer, quizá visto de una forma superficial, que un teólogo pues simplemente se encierra en su ciencia y en sus creencias y sobre todo lo peor, ¿no? O uno de los más grandes errores, pensar que no es una ciencia, que se queda simplemente en un conjunto de creencias. Y si consideramos ciencia por esta definición positivista de solo el conocimiento que emana de métodos científicos donde hay una prueba y error, pues definitivamente no entraría. Pero si ampliamente buscamos las raíces de lo que es una ciencia, propiamente con Aristóteles, alguien que aportó muchísimo a distintas áreas del conocimiento, pues por supuesto que entra en esa definición. Entonces, me extendí un poco, pero todo esto para preguntar justo, ¿cómo es que se complementa la filosofía, la teología para aportar a, a la historia, al contexto, al conocimiento, al mundo, a la sociedad? Por favor, Paz. Bueno, yo creo que la verdad es que la pregunta en realidad son dos preguntas. Eh, la primera parte, yo te diría que se puede ver la filosofía desde una triple perspectiva. Una es la versión original, que es una filosofía como forma de vida, forma vital, es decir, que no es solo un modo de pensar, sino un modo de estar en el mundo, de vivirlo, de posicionarse en él, de juzgarlo, que quizá el mayor representante de esa visión, ¿verdad? El icónico sea Sócrates. También Diógenes es muy, en ese sentido, es muy como una filosofía que es el modo de pensar condiciona tu modo de vivir, ¿no? Esa sería como la filosofía más auténtica. Otra sería la filosofía puramente academicista, que digamos que en el mundo intelectual, como está estructurado eh, desde la época de Napoleón, los planes de estudio, etcétera, pues tú sales con tu título de licenciado en filosofía. Eh, recuerdo varios profesores que decían, yo no soy filósofo, yo soy historiador de la filosofía. Es decir, yo no hago un pensamiento mío propio original, sino que me limito a conocer lo que los grandes pensadores han hecho y cuál ha sido su aportación a la comprensión que el hombre tiene del mundo, de sí mismo y de Dios a lo largo de la historia. Entonces, yo no tengo un pensamiento propio, original, sino que me limito a resaltar pues cuáles han sido las aportaciones de los más grandes pensadores a lo largo de la historia. Entonces esa sería como la segunda versión de la filosofía. La tercera, que es la que tú manejas, y la filosofía como ciencia, aquí habría que hacer una distinción, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿la filosofía es ciencia? Yo te diría sí y no. Sí, en el sentido clásico, que está definido por el mismo, por un filósofo, que es Aristóteles, que es el que define lo que es la ciencia, que es conocimiento de las cosas por sus causas, ¿no? Cuando yo puedo dar las causas de las cosas, yo realmente conozco las cosas y por lo tanto tengo ciencia de las cosas, ¿no? En ese sentido, la filosofía es la ciencia más radical de todas las ciencias e históricamente ha sido la matriz de la cual han brotado las distintas ciencias particulares a lo largo del desarrollo de la historia del pensamiento de la humanidad, ¿no? En ese sentido, filosofía es ciencia. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de ciencia en la actualidad, se entiende la ciencia moderna. Y la ciencia moderna es la conjunción entre experimentación y matemáticas, que nace propiamente con Galileo en el siglo XVII, más concretamente en la publicación de una de sus obras principales en 1638. Entonces podría señalarse ese año como el nacimiento, por poner una fecha, el nacimiento del concepto de ciencia moderna,
que une matemáticas y experimentación. Entonces, ese concepto de ciencia es extraño a Aristóteles. Aristóteles no experimenta, simplemente observa. Tiene muchas obras de filosofía, de biología. Su corpus biológico es casi tan extenso como su corpus filosófico, pero no hace experimentación, se limita a la observación. Entonces, en el sentido coloquial del término ciencia actualmente, pues ni la filosofía ni la teología serían ciencias, ¿no? En el sentido original sí, y en el sentido es muy importante, porque la filosofía te da la respuesta a la pregunta por el sentido. Resumiéndolo brevísimamente, ¿no? Aristóteles descubre que hay 4 causas: la material, la formal, la eficiente y la final. La ciencia moderna se centra fundamentalmente en la causa material y en la causa eficiente, pero pierde de vista la causa formal, es decir, la esencia de las cosas, y la causa final, el sentido de las cosas, la finalidad, que son piezas fundamentales de la racionalidad del hombre. O sea, el hombre puede saber de qué está hecho, de qué está formado, qué elementos lo conforman, qué hace posible la vida, pero puede incluso extender indefinidamente su vida a la medida que vaya avanzando el conocimiento científico, pero la ciencia no le puede decir cuál es el sentido de la vida. Entonces ahí es donde entra el complemento que tanto la filosofía como la teología ofrecen al saber científico contemporáneo, ¿no? Que me dicen el por qué y el para qué, el origen más radical y el sentido último de las cosas, ¿no? Es decir, responde no es la respuesta de cómo son las cosas o cómo se formaron las cosas, sino por qué se formaron las cosas, para qué se formaron las cosas, entendiendo como cosas el universo, ¿no? Y dentro del universo la vida del hombre. Entonces paso a la respuesta de la teología. Eh, la teología o sea, la teología y la relación entre filosofía y teología es, por decirlo así, doble. La teología necesita de la filosofía como herramienta para elaborar su pensamiento, ¿no? Es decir, la teología, simplificando las cosas, es el resultado de la ecuación fe más filosofía, o fe más racionalidad, ¿no? Es el deseo de buscar creer para entender y entender para creer, ¿no? Lo cual es muy importante para la fe católica porque pues todas las religiones tienen la pretensión de ser la religión verdadera. Desde dentro de la religión no se puede discernir cuál es la religión auténtica, porque todas de buena fe presumen que lo son. Entonces, el elemento crítico, o la piedra de toque, lo que ayuda a discernir cuál se acerca más a la verdad que las otras, no es propiamente religioso, sino filosófico, racional, ¿no? Es decir, las religiones son relativas muchas veces a contextos culturales e históricos, pero lo que es universal es la razón. Entonces, para la fe cristiana es fundamental la herramienta de la razón para mostrar, digamos, su prioridad o su ventaja respecto de las otras ofertas en el mercado religioso. Entonces, esa sería la primera, o sea, la filosofía como herramienta de la teología. Y la segunda es la teología como un más allá de la filosofía. Es decir, las preguntas fundamentales, o sea, la filosofía muchas veces más que dar respuestas, plantea preguntas y hace pensar. La teología te da respuestas. Y te da respuestas a las cuestiones más profundas del pensamiento filosófico, que a su vez responden a las inquietudes más profundas del corazón humano, que son precisamente el sentido de la vida, el enigma de la muerte, el escándalo del sufrimiento y sobre todo del sufrimiento del inocente. Digamos que resumidamente esas 3 realidades son como, pues como un acantilado en el que continuamente embaten las olas del pensamiento filosófico sin nunca lograrlo superar, ¿no? La teología, gracias a la potente luz que le ofrece la revelación, ofrece respuestas sencillas y accesibles a los intelectos simples
a esas preguntas tan enigmáticas que muchas veces atormentan el corazón del hombre. Entonces, por eso la teología es un plus de la filosofía, porque la filosofía no me puede explicar el enigma del dolor, la teología sí. La filosofía no puede decirme qué hay después de esta vida, la teología sí. La filosofía no le puede dar un sentido a la realidad dolorosa del sufrimiento del inocente, y la teología sí. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por esa excelente síntesis de, pues sí, preguntas un tanto amplias y generales. Pues, em, gracias también por su tiempo, sin, sin afán de extender más con más preguntas y más comentarios que yo podría hacer como a todo lo que iba diciendo, que pues me llegan mucho a la mente. Me gustaría más bien que usted pues mencione lo que está haciendo ahorita, sus proyectos, pues es escritor, entonces que invite a las personas a que lo lean. 100% pues yo recomiendo sus textos en distintos sitios. A mí me han ayudado mucho. De repente artículos pequeñitos, pero cargados precisamente de sentido. Entonces, que tienen aportaciones justo para comprender el panorama en cuestiones, pues, que en teoría tendrían que ser de interés muy común, pero pues sabemos que la cultura jala para muchos lados y a veces no es así el sentido común. Entonces, para aquellos que sí, que buscan esas migajitas de pan así en el camino, como esas semillitas, invítenos, por favor, padre, a leerlo. Bueno, como te decía, este año me estoy centrando más en proyectos editoriales. Eh, el que ya está disponible, aunque es una editorial española, se puede conseguir por Amazon. Eh, Se llama Vivir cristianamente es razonable. Es una combinación entre teología fundamental, apologética y teología moral fundamental y cuestiones morales de actualidad. Que bueno, era la síntesis de los dos cursos de antropología teológica que estoy dando en la universidad, pues el contenido de esos cursos condensado en ese libro, ¿no? Entonces, pues lo recomiendo ampliamente. La editorial es EUNSA, es una editorial de España, de la Universidad de Navarra. Eh, en abril sale, publicado por la misma editorial, otro libro que se llama Teología de la Tecnología. Es una reflexión teológica precisamente sobre los grandes desafíos que plantea el trepidante avance de la ciencia actual, en lo que se refiere a la inteligencia artificial, en lo que se refiere a la manipulación genética, lo que se refiere al poshumanismo y transhumanismo, lo que se refiere a la robótica. Entonces, una serie de cuestiones, cómo las aborda la teología, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de cómo la teología tiene algo que decir a, pues a realidades que están surgiendo en estos momentos y que transformarán indudablemente nuestro modo de vivir y de orientar la sociedad, ¿no? Entonces esos dos proyectos ya están hechos, uno salió en enero, el otro sale en abril. Ahorita estoy trabajando en la recensión de 3 libros. Ya publiqué, bueno, aparece próximamente en este año la reseña de un libro que se llama Dios, la ciencia y las pruebas, que es de 2 autores franceses y que intentan mostrar cómo la ciencia contemporánea conduce a Dios, ¿no? Eh, Ese ya está aprobado para ser publicado, ¿verdad? Como la reseña del libro. Estoy trabajando en otra reseña que es del mismo tema, curiosamente, eh, que se llama Nuevas evidencias científicas sobre la existencia de Dios, que también es del mismo tema. Uno es del año 2022, el otro es del año 2023. Las dos reseñas espero que salgan este año 2024.
Y luego estoy trabajando en la reseña de un libro muy interesante sobre el feminismo y otro libro muy interesante sobre migración, ¿no? Una vez que termine esas reseñas, me lanzaré a hacer un libro divulgativo sobre la cuestión guadalupana, ¿no? El debate que existe entre las corrientes historiográficas aparicionistas y las corrientes historiográficas antiaparicionistas, ¿no? Entonces, no será un libro erudito, sino que yo he investigado el tema en autores como Eduardo Chávez, que son, pues, que dominan, y otros muchos, ¿no? Y ahora lo que busco es, pues, hacer una síntesis para el público que no conoce ese debate, esa cuestión, y mostrar, ¿verdad? Pues los motivos históricos que sustentan nuestra, pues, nuestra fe, nuestra creencia en la Virgen de Guadalupe. Entonces, ese sería el siguiente libro que, o sea, tengo 3 reseñas por hacer, una que ya está aprobada para publicarse este año, y luego un libro por hacer, serían mis proyectos de este año, ¿no? Pero ya hay 2 libros que salen, uno en abril, en enero y otro en abril, que pues les recomiendo ampliamente si tienen posibilidad de adquirirlos. Ok, padre, muchísimas gracias. Suena muy enriquecedor, pues cada tema. Y en la descripción igual voy a añadir los sitios a donde también pueden leer sus artículos para que pues también visiten y a quienes les pueda llamar la atención, pues hay una gran variedad de temas Mm. presentados justo con reflexión. Y pues gracias, padre. Solo por último le pediría nos regale su bendición, continuar con nuestra jornada. Muchísimas gracias, Giovanna. Pues con mucho gusto la bendición para ti y todos los que amablemente nos sigan a través de las redes sociales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Es este padre bendecido día. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Bye.